Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este primer día del año 2025 ya. Fíjense ustedes, a mi espalda la maravillosa ciudad de Ferrol, que por cierto ha disfrutado de de un tiempo primaveral durante todas las navidades y ahora sigue estando espectacular, hasta tal punto, fíjense ustedes, que los magnolios japoneses que abundan en nuestra ciudad pues han anticipado la primavera y en este momento están prácticamente a punto de eclosionar. Esto es maravilloso, quiere decir que la primavera pues, se ha adelantado pues, prácticamente 2 meses, porque los magnolios japoneses abren en el mes de febrero, a finales del mes de febrero, pues ya están súper a punto. Ojalá en España ocurriera como con los magnolios japoneses y disfrutáramos de una primavera, pero no. Yo por eso, al iniciar este año, yo quiero alertarles a todos ustedes, porque nunca España y los españoles han estado más en riesgo de que se imponga y además se celebre en una especie de aquelarre hasta grotesco y obsceno, pues la cultura de la muerte. La cultura de la muerte en todas sus manifestaciones. La cultura de la muerte evitando precisamente que las personas podamos pensar en libertad, libertad de pensamiento, libertad que es la clave de la dignidad del ser humano. Pues no, tenemos que tener todos un pensamiento único y mucho cuidado con el que se vaya de ese pensamiento único, porque entonces, señores míos, esa persona ya queda totalmente demonizada. La cultura de la muerte en el pensamiento, o sea, a nivel intelectual, y la cultura de la muerte con una falta de respeto total a la dignidad de la persona, desde su concepción hasta su fin, hasta su muerte, echando de menos dos leyes fundamentales en España. Son mucho más caras, claro, que las que tenemos actualmente, pero son necesarias. En primer lugar, una ley nueva de protección a la madre que voluntariamente decide tener a su niño y quiere seguir adelante. Protección a esa madre y protección a ese niño con una nueva ley de adopción, que sería muy importante, y con unas verdaderas protecciones a esas mujeres. Eso es feminismo puro y duro, ¿eh? Respetar a la persona que quiera libremente decidir. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, otra ley que es necesaria al 100%, la ley de cuidados paliativos. Al final de nuestra vida, cuando somos ya muy ancianos, o al final de nuestra vida, cuando estamos desgraciadamente padeciendo una enfermedad, tener la tranquilidad de que yo voy a estar cuidado hasta el final de esa vida. Qué cómodo es, ¿verdad?, la ley de la eutanasia. Es más, no solamente resulta muy cómodo y muy barato, es que es otra cosa. Parece que incluso está sensibilizando a la persona y diciéndole, oye, como tú a lo mejor estás durando demasiado, pues entonces, oye, como bien a la sociedad para que no cargues a la seguridad social y como incluso como bien a tu familia para que no les resultes tremendamente molesto, oye, pues mira, lo solucionamos en 10 minutos. No, eso no. Depende, quien quiera vale. Pero ¿dónde está la ley alternativa de cuidados paliativos para los que quieren con toda su dignidad? Y eso sí que es dignidad. Llegar al final de su vida como quieran, como elijan, sin verse forzados a hacerlo. Pues ya ven ustedes. Libertad de pensamiento y libertad de decisión en leyes que no nos están acompañando. Y luego otra cosa que yo creo que también quería hacer desde aquí una reflexión. Nunca, nunca, bueno, no, nunca no, porque yo tengo en este momento en el programa pues nada menos que una doctora en historia y me va a decir, Pepa, no, no, nunca, no, ha habido momentos. Sí, es verdad, ha habido momentos y de hecho pues, seguramente está siempre presente con nosotros el príncipe de la mentira. El príncipe de la mentira es el príncipe del engaño
el príncipe de la confusión, ese está siempre por detrás, inspirando. Y luego, en determinados momentos de la historia, tiene una especie de secuaces, que son los que le hacen el caldo gordo a ese príncipe de la mentira, que no es otra cosa que el espíritu del mal. Pues de secuaces, de la mentira, del engaño, de la tergiversación, estamos verdaderamente hasta aquí, ya en España. Y luego algo que es lo más importante de todo. Frente a todo este panorama que ustedes me dirían, oye, te lo estás poniendo un poco apocalíptico. No, yo creo que no. Porque frente a todo este panorama, bueno, que toda esta situación, me perdonan ustedes, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera? Unos dirán crispación. ¿Crispación? No. Corrupción. Corrupción. Porque la muerte siempre genera corrupción. Y lo que nosotros estamos viviendo con toda esta corrupción que está asfixiando a las más altas representaciones del Estado que tendrían la obligación de cuidar y vigilar que todos nosotros viviéramos un poquito mejor, fíjese en lo que se están perdiendo. Lo dejo ahí. Pero frente a todo este panorama apocalíptico, siempre la luz, siempre la verdad, siempre la alegría, el entusiasmo y otra cosa importantísima, la libertad. No dejen que les roben su libertad. Peleen, porque la libertad es algo que se tiene que ir consiguiendo día a día, y a la primera de cambio nos la van a quitar. Ahí queda. Feliz año 2025, creo. Y ya sin más, paso a presentarles a un lujo de entrevistada esta noche, María Fidalgo Casares. Gracias, María, por estar aquí. Gracias a vosotros y feliz año a todos los ferrolanos, que yo creo que es ya la 10ª vez que vengo, no sé. Bueno, porque es nuestra catedrática de referencia. Bueno. Entonces siempre viene aquí María, y María cuando viene, pues habla, claro, como todos, controla todos sus temas, pues entonces da unas conferencias alucinantes, y entonces es, ante todo y sobre todo, comunicadora. Genial. Bueno, pero desde hace poco, porque eso de las conferencias, yo creo que ha sido después de la pandemia, cuando me ha dado yo creo que estar tanto tiempo con la pandemia en casa, sin poder expresarme y tal, me hizo como un mono de conferencias. Pero yo creo que eres la número 1 de España. No, la 2. La 2 de España. No, porque Elvira Roca está muy por delante de mí. Elvira Roca Barea es lo máximo. Y yo, pues, voy a la cola de ella, pero bueno. Pero yo voy a traer a María hoy, pero sin tema, porque el tema de esta noche va a ser María Fidalgo Casares. Y yo te pregunto, María, vamos a ver. Empezamos, si quieres, por tu tierna infancia en la Plaza de Amboaje. Bueno, vale. A ver, ahora mismo María está en Sevilla, ustedes ya lo saben, trabaja en Sevilla, y además, ¿cómo diría yo? Ese ensamblaje entre Sevilla y Ferrol siempre se ha dado. Sí, siempre se ha dado. Además, andaluzas y gallegos, por ejemplo, en las zonas de migración, en Suiza, en Barcelona, siempre había incluso cuántos marineros que venían a hacer la mili aquí y se casaban con chicas de aquí. Claro. Eran los gaditanos que se casaban con chicas de aquí. Sí ha habido siempre una simbiosis especial entre Galicia y Andalucía, aunque somos muy distintos, pero sí, desde luego más que con otras comunidades. ¿Verdad? Tenemos una especie de simbiosis, ¿eh? A los más afines a los gallegos quizás a los extremeños, fíjate, pero es la comunidad más afín. Bueno, incluyendo el Bierzo, que el Bierzo no es Galicia, pero es provincia hermana. Bueno, pero incluso se decía de Ferrol, fíjate, que era la novena provincia andaluza. Sí. Por toda la gente andaluza que venía pues, por sus destinos, cuando estaba aquí la escuadra. Sí, Ferrol era muy cosmopolita. Era súper cosmopolita. Ahora, en fin, peca de cosmopaleto. Bueno. Pero bueno, en fin, sí, entonces era casa, siempre había cosas de Filipinas, cosas de Cuba, siempre teníamos parientes que habían ido. Era un Ferrol muy peculiar. Cuéntame una cosa, ¿qué es la pequeña María que corretea por la Plaza de Amboaje y que ya yo creo que apunta maneras? Bueno, no te creas. Bueno, a ver, yo estoy muy orgullosa de haber nacido en la familia que he nacido, que por mi madre soy Casares. Esa casa pues la compró mi bisabuelo, Casares Vescansa, pero ya era previamente de los Herbitas, de mi familia Fontenla. Y nada, yo nazco en la Plaza de Amboaje y bueno, creo que tengo una infancia
bueno, no diría feliz, porque bueno, es que esto no sé, no esperaba que me ibas a preguntar de esto. Claro, por eso te Pero traigo. mira, una cosa que está muy de moda, yo era bizca. Y las niñas de Amboaje me hacían lo que se llama bullying. No me digas. Terrible, bueno, terrible. Todavía me encuentro alguna por la calle y digo, esa se metía conmigo, esa se metía conmigo. O sea, no te creas, yo aguanté las de Caín porque lo de ser bizca de cuando eres pequeña, tu padre es pastelero, digo, ¿por qué? Bizca, bizcocho, bizca, bueno, de todo. Terrible, bueno, sí. Me hacían de todo. Pero luego, por otro lado, fue muy curioso porque mi abuela paterna había sido de la maestra de la República. Y entonces se empeñó que fuéramos a la enseñanza pública nosotras. Y yo iba al Reyes Católicos, al Colegio de Reyes Católicos. Y en esos tiempos, las niñas de Amboaje, ninguna iba al Reyes Católicos, iban a Cristo Rey, iban a la Compañía de María. Y prácticamente, tengo que decir que de Amboaje, los únicos que íbamos al Reyes Católicos éramos los niños del hospicio, las niñas de Canido, la Casa Cuna y nosotras. O sea, no... Entonces me hizo vivir unos ambientes muy diferentes de lo que yo vivía en ese colegio, y luego cuando llegaba a Amboaje con esas niñas con los lazos grandes y con los apellidos conocidos, entonces me hizo, yo creo que me dio una visión muy especial de las cosas, el convivir con niñas tan diferentes, sobre todo, incluso a veces el ir yo a ese colegio, a veces en la Plaza de Amboaje. En la Plaza de Amboaje las niñas eran bastante clasistas, o sea, no te puedes imaginar. Ah, no me digas. Uy, sí, cuando yo era pequeña, esta era una tal, esta es una cual, además se llamaban por apellidos cuando tenía 6 años. No me digas. Bueno, o sea que fíjate, incluso yo recuerdo una vez que hubo una plaga de piojos en Amboaje y me echaron a mí la culpa porque yo estaba en el colegio de los Reyes Católicos y yo tuve que traerlos yo los piojos, porque claro, porque como era ese colegio que bueno, por cierto que me enseñaron a hacer raíces cuadradas con 9 años, o sea, los ríos de España me los sé de memoria, o sea, me dieron una educación espectacular, o sea, yo creo que, bueno, los Reyes Católicos tenían un nivelón, bueno, yo creo que viví toda la vida de las rentas de Reyes Católicos, porque luego cuando todos los colegios que fui, todo lo sabía de allí, y luego nada, murió mi padre, nos fuimos a vivir a Madrid. Para mí fue un shock horroroso, yo era muy feliz en Ferrol, con mi plaza de Amboaje, bajaba, subía, eran aquellos tiempos que los niños juegan solos, todavía, mi madre salía a la ventana, nos hacía espavientos y subía a merendar, o sea, yo vivía muy feliz en Ferrol. Luego lo de irme a Madrid, pues no me gustó nada. Tu madre es catedrática de matemáticas. Catedrática, sí. Otro rol que rompes en el Ferrol de la época, porque era muy extraño que una persona de la época de tu madre fuera catedrática de matemáticas, nada menos. Sí, pero bueno, los Casares siempre han tenido una tradición científica muy brillante. Somos la familia con más catedráticos de España, los Casares. No, sí. Entonces, pues bueno, parece raro, pero a mi madre le pareció normal porque estaba en casa. En los Casares, pues además tenemos inventores, tenemos, bueno, mi tatarabuelo Casares Rodríguez, el padre del cloroformo, o sea que, bueno, algún día hablaremos de los Casares si quieres. Oye, ¿por qué no? Empezamos a hablar ahora. Bueno, pero es que hay si nos vamos nos dispersamos, pero bueno, no, los Casares es una saga espectacular porque hay un científico impresionante que es de Monforte, que se llama Antonio Casares Rodríguez, al que se le dedicó o Día do Científico Galego, estas cosas que hay ahora, y bueno, que era un prohombre, bueno, espectacular, bueno, estudió no sé cuántas carreras, fue rector de la universidad, fundó su farmacia en el Toral, que todavía la tenemos en la familia, y bueno, inventó, bueno, fue la primera persona que hace un experimento de luz eléctrica en España, lo hace además en la Plaza de la Quintana. Otros dicen que fue en la universidad, el primero que investiga sobre el cloroformo, lo que es el éter, la primera anestesia, de las primeras cesáreas, todo eso lo hace este Casares Rodríguez. Y resulta que él tenía esa farmacia famosísima en Santiago, en el propio Toral, en la Plaza del Toral. Y entonces en aquellos tiempos los medicamentos muchos se hacían en el laboratorio. Y él empezó a visitar a un señor que tenía una gran finca. Pero no quiero que se pierda ni una sola palabra. Tenía una gran finca a las afueras de La Coruña, y entonces pues empezó a visitarle para comprar las plantas. Y ese señor, que también es mi otro tatarabuelo, que era interesantísimo porque era Fermín Vescansa, que era un señor que había, primo de Espocimina, que había luchado en la guerra de la independencia, que cuando Espocimina se casa con Juana de Vega, le llama para que se instale en La Coruña. Entonces mi otro tatarabuelo, Fermín Vescansa, se instala en La Coruña y es droguero y compra esa finca para poner las plantas. El caso de se hacen tan amigos que casan a 3 hijos con 3 hijas.
Entonces, hay Casares, Vescansa, Casares, o sea, hay un cruce. Luego encima mi tatarabuelo se queda viudo y se casa con una hermana de su nuera. Entonces hay Casares Gil, Gil Casares, Gil Vescansa, bueno, es complicadísimo. Pero todos vienen del mismo tronco. Del matrimonio del Vescansa con el Casares. Mira, ¿y por qué los Casares Vescansa vienen a Ferrol? No, porque mi bisabuelo se presenta a las oposiciones de la Armada y saca el número 1 y le dan Ferrol. Y entonces aquí conocí a la Fontenla, que era esa familia vinculada con los servitas, y se casa con ella. Entonces, pues mi abuelo es Casares Fontenla. Claro, y se instala aquí. Y luego trae a su hermano Santiago, que mucha gente también lo recuerda, Santiago Casares. Don Santiago Casares, el médico de Ferrol. Que era el hermano pequeño, que también viene y también se hace médico de la Armada. Entonces, pues están los dos, se instalan los dos aquí. Y él funda su familia y se convierte en un personaje de la ciudad. Totalmente. Compra su farmacia y luego, de eso hablaremos otro día, siempre lo digo, es el gran ideólogo de la Semana Santa actual. Sí. Olvidadísimo, que no tiene ni una calle en Ferrol, pero es el que gesta todo lo que es la reinventio, que yo le llamo, que es esa maniobra espectacular que hace, que consigue que la Semana Santa sea lo que soy, completamente. O sea, es el inicio de todo. Yo creo que hay dos personajes en esta génesis. Una es mi bisabuelo y otro es Tito, mi primo Tito. Sí. Tito, que era un hombre un poco, vamos a decir, heterogéneo en su forma de actuar, pero que consiguió unos logros para la Semana Santa casi tan valiosos como su propio padre, porque cuando él cogió la Semana Santa, bueno, con él toma la batuta de la Semana Santa, estamos ya en mediados de los 70, la sociedad estaba muy laicizada después de la transición, incluso en Sevilla, parecía que la Semana Santa no iba a ir para adelante, y él iba solo, iba con las cofradías solo, no había subvenciones, y hace 3 cosas que fueron cruciales. Uno, meter a las mujeres. La introducción de las mujeres en la Semana Santa, que es obra suya, es cuando la Semana Santa estaba de capa caída, no había gente para salir, y de repente muchas chicas que habían visto desde pequeñas que salía su padre, que salía su hermano, que salía su abuelo, quisieron ir, y entonces de repente empieza una avalancha de mujeres que fue el gran dardo de flotación para esa Semana Santa. Segundo, la retransmisión de la Semana Santa ferrolana en televisión. Las plataformas comunitarias de televisiones acababan de empezar y necesitaban contenido, como se dice ahora. Cuando él ofrece a la TVG retransmitir la Semana Santa, es el gran escaparate de la Semana Santa. Y luego también la introducción del Abrilat. Él es el que trae el Abrilat, que es el que da ese lustre. Esas 3 cosas, bueno, y muchas más que hizo, pero que, como es verdad que era un hombre así un poco distinto, parece que no se le reconoció nunca, y yo, que he hecho un análisis pormenorizado de cómo ha sido la evolución, desde luego su bisabuelo y él fueron uno el que lo gestó y el otro el que lo perpetuó y lo consolidó. Sí, Tito, fíjate. Sí, Tito, Tito fue valiosísimo, porque en una época terrible, sin subvenciones, con todo en contra, además acuérdate, incluso con esas disposiciones del Concilio Vaticano que llegan aquí cuando desmontan los altares. O sea, que es cuando se cargan precisamente la iglesia maravillosa de Dolores, aquel retablo, todo eso se lo cargan todo. Es que los grandes horrores de la Iglesia Católica patrimonialmente hablando, uno es la independencia, otro es la desamortización, que eso es demoledor, es el ángel exterminador, y lo otro es la transición y el Concilio Vaticano II y las influencias de la teología de la liberación, y luego un cierto movimiento protestantil que empieza bueno, yo hice la comunión en sillas de formica, con la guitarrita de La Roca Inmóvil y el Help de los Beatles. Así hice yo la comunión. O sea, cuando vienen esas modas y tal, pues parece que todo lo superfluo, hay mucho de ideología protestante que va metida en el mismo saco. Y todo eso pues hace que los tiempos que cogió Tito fueron los peores. Los peores. Además, digo, sin subvenciones, sin gente, saliendo solo a las cofradías, y él contra viento y María, aguantando, sacando dinero de donde pudo. El fin justifica los medios muchas veces, se le criticó mucho, pero lo que consiguió para la posteridad, y ¿no? Se acuerda mucho de su padre, que es verdad que su padre fue la cara visible durante mucho tiempo de la familia, pero de él lo que es su valor ni de él ni de su padre. O sea, yo siempre digo que a veces todo lo que hicieron los Casares, pues a veces se concentró en la figura de Demetrio, que Demetrio sí, desde luego fue
tuvo un papel representador muy importante, pero de su hermano, o sea, de su hijo Tito y de su padre, se han quedado un poco en un limbo. Sí. Alguna vez habría que, yo siempre que doy las conferencias siempre lo cuento, pero que no hay nada, bueno, no tiene, pero ni una calle, por Dios, una calle al fundador de la Semana Santa ferrolana. Además, lo hicieron tan bien, lo de la Semana Santa, esta reinvención otra vez fue tan estupenda que con el tiempo la gente se olvidó de que era una reinvención. Y en lo que decía Hobsbawm de la invención de la tradición, es una tradición que fue en el año 40, va a ser ahora 40, va a ser 80 años, son 70 de la Semana Santa, y la gente lo tiene tan asumido como si fuera una cosa milenaria. Y no. ¿Y qué pasa? Prácticamente, en términos históricos, de antes de ayer. Pero bueno. Eso lo vamos a tocar cuando toque, en Semana Santa lo vamos a tocar. Y ahora, pero tú, María, te marchas y dices, fallece tu padre, y os vais a Madrid. Sí, vamos a Madrid, sí. ¿Y para ti, Madrid, qué es? Horrible, para mí horrible, nunca me adapté, no me gustaba, yo por las noches lloraba, yo me quería venir a Galicia, y luego me venía, es verdad que veníamos todas las vacaciones, entonces bueno, pero Madrid a mí esa libertad que yo tenía de bajar y subir y bajar y subir, claro, no, y aparte que éramos 4 hermanas, yo era la mayor, y entonces yo creo que no me dejaron ser niña nunca, porque siempre era la mayor. O sea, sí, claro, la responsable de tus hermanas. A mí me decían, tienes que dar ejemplo, y yo nunca sabía lo que era el ejemplo. Claro, era como una cantinela, eres la mayor, tienes que dar ejemplo. Y yo decía, ¿qué ejemplo? O sea, pero es que me lo decía, era una cantinela continua. Luego ya, encima, cuando muere mi padre, más todavía, eres la mayor. O sea, yo con 9 años tenía que ir, eres la mayor, 10 años la mayor, siempre fui la mayor. Y entonces no, además nos fuimos a vivir a Madrid. Vivía allí mi abuela estaba acostumbrada a vivir sola y que llegaran las 4 nietas, pues no lo llevaba con tranquilidad. Como dicen ahora, no lo proceso bien. Y yo era muy contestataria y muy rebelde, y a medida que fui creciendo más rebelde me hice, y entonces acabé interna, claro. Sí. Interna. ¿Dónde estuviste? En el CHOE, en Guadalajara, en el Colegio de Huérfanas de Oficiales del Ejército. ¿Y qué tal estuviste? ¿Qué tal fue esa experiencia? Colegio, maravillosa, porque era un poco ferrol, porque había niñas gaditanas, había niñas canarias, eran todas niñas huérfanas que estaban allí, y eran supervivientes de unas situaciones en aquellos tiempos, además que no había teléfono móvil, que llamabas a tu madre una vez cada mes, 15 entonces pues éramos seres autónomos. Todavía conservo la amistad de la mayoría de esas chicas, y bueno, fue una buena experiencia, la verdad que sí, fue una buena experiencia. ¿Estás cuánto tiempo en el colegio? 2 años estuve interna. 2 años. Y luego ya te vas a Madrid y te pones a estudiar la carrera. No, estudié en Santiago. Ah, ¿y por qué te vienes a Santiago? Porque yo quería estudiar en Santiago. Yo siempre me sentí gallega, luego la Universidad de Santiago está muy ligada a mi familia, fueron rectores de la universidad. Hace poco otro primo mío, Casares Long, también fue rector de la universidad. O sea, siempre hemos estado muy ligados a Santiago, y yo quería estudiar en Santiago. Entonces fui a hacer el COU a Santiago, porque en aquellos tiempos si hacías el COU conseguías la plaza, y ya me quedé allí, estudié historia. Quería haber estudiado periodismo, y siempre me gustó, pero no había en Santiago, y lo de irme a Madrid no me apetecía nada, no quería volver a Madrid. Entonces me quedé en Santiago y estudié historia. ¿Estudias historia y te presentas ya a unas oposiciones? Bueno, no, lo más interesante que es que en Santiago vivo la movida. ¿Qué es la movida? La movida. A ver, ¿qué es la movida? Y también el Ferrol, un poquito, pero bueno. Ferrol menos, pero Ferrol Santiago menos. sobre todo. No, fue Vigo. Vigo es la caja de la movida. No, lo de la movida es un movimiento como transgresor cultural, musical, artístico, que después de da longa noite de pedra, que nunca fue tan longa ni nunca fue tan de pedra, pero bueno, pero ya la longa noite de pedra. Bueno, pues después de la longa noite de pedra, no, lo que sí es verdad es que la movida fue más que una ruptura con el franquismo, una ruptura con esa transición de señores de pañuelo palestino, folgan a loita y tal y cual, y nosotros queríamos ser un bote de Colón, y queríamos ir vestidas de neón y con tacones y con pendientes y con una ropa espectacular, y no queríamos saber nada ni de folgas, ni de loitas, ni de democracias, ni de nada, porque la transición ya estaba superada. Bien. Y ya habíamos nacido en plena libertad. Efectivamente. Entonces, en las facultades se notaba mucho, los de quinto de carrera estaban, te digo, con el jersey de ochos, la barba, la guitarra y tal, y nosotros estábamos bailando Mecano y Tino Casal y otras cosas que no tenían nada que ver. O sea, fue una ruptura total con el mundo anterior. Porque ya todo aquello se había superado. Superadísimo. Oye, y fíjate qué pena, ahora estamos en una involución, porque es que ahora parece que desde Zapatero y ahora con este Sánchez lo único que pretenden es volver otra vez a aquello. Si eso ya se superó, gracias a Dios. Bueno, pues no.
Qué pena, ¿eh? Sí, no, fue una... Pero entonces vosotros dijisteis, no, aquí está superado, España disfruta íbamos a de sus historias. a divertirnos. Y entonces Vigo es la gran caja de la movida, porque lo de Vigo es un milagro, porque de repente en esa ciudad periférica de aluvión industrial que era Vigo, que salieran esos grupos tan fascinantes y esas cosas, pero aunque Vigo es el foco de la movida, la gran caja de difusión es Santiago, porque estamos 50.000 jóvenes, 50.000, en una ciudad, somos los del baby boomer, claro, 50.000 en una ciudad de 70.000, entonces éramos toda la ciudad, éramos gente de 18 a 23 años que vivíamos solos, sin teléfono, sin coches, donde ir a los que vivían en Valdeorras o vivían en Ribadeos, eso ya, bueno, era casi viajes casi de la NASA, porque tardaban... tardaba mucho tiempo. Entonces vivíamos muy aislados, como una ciudad burbuja, y entonces todo lo que traían los de Vigo lo asumíamos, lo explotábamos, y era unas noches larguísimas, siempre sabías cómo salías y nunca ni cómo, ni dónde, ni qué iba a pasar aquella noche. O sea, eran... Bueno, todo el mundo que pasó aquellos tiempos... O sea, que era un poco como Mayo del 68, sí, pero en plan festivo. Sí, totalmente. Completamente. O sea, muy divertido. Divertidísimo. De hecho, todo el mundo lo recuerda como una cosa única. Luego, además, tuvo unos años muy delimitados. Fue desde el 81 hasta el 86. Nada más. En el 86 en Santiago termina por muchas cosas. Termina primero porque aparecen las universidades en otros sitios, con lo cual se descentraliza. Luego aparece la televisión, que también lleva mucha gente trabajando, los funcionarios de la Xunta. Claro. Entonces, ese contingente que había de estudiantes se diluye, ya aparecen otro tipo de profesionales, luego también la movida se exporta a otras ciudades y ya la gente ya puede salir en sus ciudades de origen. O sea, antes, en el año 82, pues no había nada en Orense, no había nada en Vigo, muy poco en Coruña, en Vigo sí, perdón, no había nada en Coruña, pero entonces todos iban en Santiago. Pero a partir del año 86 ya empiezan a aparecer pubs de noche y ya la gente el jueves se va a su casa, le lavan la ropa a su madre, coma mucho mejor y se vuelve a Santiago. Entonces pierde un poco ese carácter que tenía y la movida desaparece. Y desaparece la movida y María se va pero esperen un momento, ahora se lo contamos porque vamos a publicidad. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol.
Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes. Seguimos, María, vamos a ver. Terminamos la movida y entonces, ¿a dónde te vas? Pues nada, acabó la carrera y yo quiero, bueno, a todo esto hice la carrera fantásticamente bien, con unas notas estupendas, y entonces me ofrecieron quedarme en la universidad. Pero en aquellos tiempos era una especie de beca que ganabas 40.000 pesetas, 40.000 pesetas. Y de profesora de instituto se ganaban 200.000. Entonces dije, mira, yo, además, a otros dos que estaban conmigo también le ofrecieron quedarse en la universidad. La mayoría de los que se quedaban era gente que vivía en Santiago. Claro. Porque claro, pues vivían ahí con sus padres y se quedaban. Pero es que me quedaba una vida de ganar 40.000 pesetas durante 10, 12, 15 años, haciendo todos los trabajos del catedrático de turno, hasta que luego te diseñan una plaza para ti. Exacto. Pero no tenía ganas de estar ganando. Yo quería viajar, quería hacer cosas, quería comprarme una casa, dije nada. ¿Dónde hay oposiciones este año? Entonces tenía un tío mío que estaba destinado de coronel de Sevilla, y entonces dije, yo voy a ver qué tal me va. Y fui y aprobé. Y dije, yo, bueno, ¿ya te quedaste? Pues ya me volveré. No, siempre tuve siempre ya me volveré, y no volví. Y no volví. Bueno, Sevilla es muy difícil. Es muy difícil. Yo sigo pensando que tiene embrujo, hija, yo lo creo. Bueno, es una ciudad... Porque a mí me ha enamorado. Desde que yo la conocí, estoy enamorada de Sevilla. A ver, la ciudad es maravillosa. Y yo vivo ahí muy bien. Pero bueno, hay algunos de Ferrol que yo quiero vivir en Ferrol. Ah, bueno, o sea, me parece muy bien. No, pero que sí, yo creo que voy a mantener mi casa allí, pero porque tengo un hijo, además, que estudiará la carrera, no sé dónde, pero que sí, yo no me voy a jubilar en nada, con lo cual voy y vengo, voy a ir y venir de un lado a otro, o sea que voy a tener lo que quiero, voy a tener Sevilla cuando quiera y Ferrol cuando quiera. Vida sentimental de María Fidalgo. Pues nada, tengo un marido estupendo. Tienes un marido estupendo, sí, y un niño de 15 años, y estás feliz. Sí, estoy muy feliz. Sí, ¿Marido sevillano o Sevillano? Ah, sevillano. ¿cómo está Sevillano, mandado? pero bueno, te voy a contar una... Cuéntame luego me riñe. Pero bueno, yo dije, yo cuando era pequeña y me fui a vivir a Madrid, lo pasé tan mal que yo por la noche decía, yo solo me voy a casar con un gallego, solo me voy a casar con un gallego. Sí, decía eso. Y entonces cuando yo ya lo conocí más mayorcita, ya me di cuenta que era el hombre de mi vida. Digo, ay, qué rabia y tal. Entonces un día acababa de llegar a su casa y me dice, mira, tengo por ahí un legajo de mi familia, si quieres echarle un vistazo, tú que eres historiadora. Digo, dame. Y de repente me da el legajo y abro el segundo tal, y venían de Mondoñedo. Digo yo, ¡ay, qué alegría! Medina. ¡Qué alegría! Venían de Mondoñedo. No me digas. Sí, digo yo, ¡ay, por Dios! O sea, entonces los orígenes son míos, son míos. Digo, ya está, ya es gallego. Entonces ahí no le pusiste. Además, bueno, de Riobarba, de un pueblo, de no sé dónde, y tenían todos los papeles en Mondoñedo. Digo, ya está. Además, y entonces ya no lo pensaste. Era un privilegio de esos de nobleza, unas cosas de hidalguía que tenían que remontarse, esos estudios que se remontan. Entonces decía, en Mondoñedo se atestigua que nunca utilizaron un banco de la iglesia, esas cosas que se aparecen en los legajos. Pero fue, lo mejor que me podía pasar. Ya está, entonces ya no tuviste duda. Ya supe que era él. Y entonces empiezas a trabajar en Sevilla, empiezas a dar clases allí. Sí. ¿Y cuándo empieza, María, cuándo me dices, a partir de la pandemia, cuando descubres tu vena que además es formidable, de conferenciante? No, pero conferenciante es muy moderno. No, cuando, aprobé la oposición y, me gustaba dar clases, estaba muy contenta, pero claro, yo aprobé BUP, eso que se llamaba el BUP. Pero llega eso de la ESO. Cuando llega lo de la ESO y me cambian de centro, veo que los chicos saben leer, pero no saben lo que leen. Digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pero es que no sabían lo que leían. O sea, no entienden lo que leen. No, porque los del BUP ahora parece que eran unos sabios al lado de lo que vino con la ESO. Entonces yo me quedé tan horrorizada que digo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Digo, ya está, me voy a hacer doctora, voy a doctorarme para tener un escape intelectual, porque yo aquí me voy a morir. Sí. Me voy a morir. Entonces me doctoré, poco a poco, además... yo no tenía claro el tema de la tesis doctoral, digo, a ver, ¿de qué es lo que voy a hacer? Digo, voy a hacer de un pintor gallego, yo siempre que he podido. Entonces había un pintor de Pontedeume que me gustaba mucho, digo, uy, seguro que ya está hecho, este pintor ya lo ha hecho alguien. Entonces me planté, fui a Pontedeume, fui a la biblioteca y les dije, por favor, denme todo lo que haya publicado de Abelardo Miguel. Y me dice el bibliotecario, ya me gustaría. Digo, ¿qué pasa, que está todo prestado? Y dice, no, que no hay nada. Digo, ¿cómo que nada?
un folleto, nada. Digo, pero ¿cómo que nada? ¿Cómo que nada? Tendrá que haber algo. No tenemos nada. Entonces abre un cajón y me saca una carta y dice, mira, esto es de la Enciclopedia Gallega. Nos llevan pidiendo años que mandemos un extracto de la biografía de este pintor. Si lo quieres hacer tú, digo, yo, pero si yo, vamos, yo sé muy poco. Dice, bueno, pues si no quieres no lo va a hacer nadie. Cogió el sobre y digo, trae para acá. Y dijiste, preparo, dije, ya está. Entonces ya empiezo. Entonces empecé, bueno, y la verdad que me volqué, estuve 4 o 5 años trabajando a tiempo completo recuperando la obra. Bueno, la verdad que lo pasé estupendamente porque yo lo paso muy bien haciendo eso. Y estuve muy contenta haciendo la Abelardo, además lo saqué del olvido literalmente porque no había nada de nada, y me encontré con un personaje fascinante. Yo pensé que era un paisaniño que pintaba en Pontedeume, ni paisaniño ni nada, era un señor que había estudiado con la mejor beca que existe, que era de la Real Academia de San Fernando, que había estado en Holanda, que había estado en Italia, que tenía una formación extraordinaria. Con un personaje un filón. Luego su capítulo de la guerra fascinante, bueno, me encantó la historia de Abelardo y ya me doctoré. Y la verdad, cuando ya eres doctora, es verdad que ya tienes más puertas abiertas en el mundo de la investigación y de la divulgación. Entonces, pues, primero empecé publicando cosas de Abelardo en algunos sitios, me llamaron de otros, y luego ya, y un día, la verdad, tengo que darle gracias a Pedro Sanz, el de Galicia Ártabra, que un día me llama y aparece en las redes sociales, y aparece Facebook, y yo ponía cosas, ¿no? Entonces, yo fui a una exposición aquí en Ferrol y escribí, interesantísimo, tal, atención al cuadro, no sé qué, tal. Entonces me llama Pedro Sanz y me dice, oye, mira, esto que has escrito, ¿lo puedo publicar? Digo, no, si esto es un comentario, si lo quiero publicar tengo que hacerlo mejor. Dice, te voy a ofrecer una columna. Digo, ¿una columna? Digo, yo no soy periodista, yo escribo artículos de arte. Sí. Además, yo había escrito bastantes cosas, pero en aquellos tiempos las revistas científicas o de investigación te pasabas 4 meses para escribir un artículo, luego tardaban 4 meses en publicártelo y luego no te leía ni el gato, o sea, no te leía nadie. Digo, bueno, venga, te hago una columna. Entonces empecé a hacer las columnas, yo muy contenta, miraba por la calle si alguien me decía algo. Digo, bueno, pues no sé, bueno. Se acabó el verano y le dije, bueno, pues nada, hasta luego, ya el año que viene si quieres. No, quiero que sigas. Digo, ¿cómo que sigo si yo no estoy en Ferrol? Dice, da igual, lo que tú quieras tú me lo vas mandando. Entonces la verdad que me empecé además me gustó mucho la inmediatez de escribir y que se publicara al día siguiente. Eso no lo tenía en otra. Entonces me gustó y me gustó ver las reacciones de la gente. Y creo que escribí artículos bonitos, escribí artículos sobre los primeros televisores de Ferrol, por ejemplo, que es una historia muy bonita también, cuando vienen de la Bazán. Bueno, un Galdo, que es el que los trae, bueno, es estupendo. Escribí artículos, bueno, yo creo que algunos estaban muy bien, un poco literarios. Además, tengo que decir que me asesoraba mucho Guillermo Escrigas. Sí. Cuando yo llamaba a Guillermo, digo, oye, Guillermo, ¿qué pasó con esto? Guillermo era un filón. Era un filón, Guillermo era un pozo sin fondo. Un pozo sin fondo. O sea, además una pérdida irreparable. No se puede, nadie. Algunos nos acercamos en alguno de sus flancos a él, pero es que él era poliédrico. Sí. O sea, sí, yo siempre lo comento con mi amigo Piñón, yo algunos amigos que sí que sabemos cosas, ¿no? Pero es que él sabía lo que sabemos todos y más. Sí, era fantástico. Entonces siempre le preguntaba a él, siempre me asesoraba, y nada, y luego ya me leyeron en Galicia Ártabra y me empezaron a llamar de otros sitios, que sí quería que yo mandara aquí, mandara allí, y ya empecé a... En este momento escribes en El Debate. Ahora mismo escribo en El Debate. Interesantísimos todos tus artículos. Sí, pero El Debate me lleva mucho tiempo, de hecho, ahora voy a dejar de dar clase para dedicarme al debate. No porque es que no... Yo antes... el tiempo me cunde mucho y yo trabajo mucho, pero lo de entrega semanal, además mis artículos y los dichosos podcasts, porque claro, si fuera a escribir, pero es que encima los tengo que contar. Sí. Y yo no leo bien, yo hablo bien, pero no leo bien. Entonces yo dije, por favor, poner a otra persona que los lea, porque yo no leo. No, que tú nos haces gracia, que tienes acento, que tienes como más tal. Bueno, ahora he mejorado mucho, ¿eh? O sea, que no te sueltan, ¿eh? Te han enganchado Vieito y no te sueltan. Los primeros eran patéticos, digo los podcasts, los artículos estaban bien. Y además, quien me lee sabe que tiro para Ferrol en lo que pueda. En todo. Siempre, por aquí, por allí, siempre me sale un ferrolano. Y la verdad que estoy muy contenta con los artículos del Debate, me va muy bien. Son gestas de España, se llama, que en teoría son batallas, pero siempre cuelo alguna cosa que no sea batalla. Y bueno, me dieron 5 minutos, hago 20, porque yo no puedo hacer 5 minutos, yo no puedo aterrizar en una batalla, yo tengo que contar por qué es la batalla, quiénes estaban en la batalla y qué pasó en la batalla, con lo cual no me llegan 5 minutos. Efectivamente. Luego quiero dar datos que la gente no sepa, entonces quiero que alguien que no sepa nada, al leer mi artículo,
sepa el contexto de una situación. Y el que ya sepa, que le dé datos nuevos que no sabía. Perfecto. Entonces es lo que yo intento. Perfecto. Luego que sea ameno y que sea fluido, o sea, es complicado. Pero bueno, me gusta. Tanto que, te digo, ya a partir de febrero ya no, dejo la docencia. Porque a partir de febrero dejo la docencia. ¿Y te dedicas? Me dedico a la divulgación, me dedico a todo porque ahora voy a los congresos, ya no... Me da mucha pena no dar clase porque me gustaba mucho dar clase, pero bueno. Y en este, bueno, y ahora tienes la colaboración siempre con el debate, sí. pero es todos los sábados. Todos los sábados, por eso te iba a decir yo, todas las semanas. Ah, bueno, y esta semana un ferrolano. ¿Quién? Desconocido. Bien. Porque tengo, bueno, espero que no, bueno, aunque me digan el debate me da igual. Cuando estoy muy apurada de tiempo, para que Navidades, digo, a ver si tengo algo por ahí que pueda yo... Sí, había escrito una cosa sobre un señor de Ferrol que montó un emporio de bolsos en Sevilla. No me digas. Sí, el rey de los bolsos. Entonces, se llama Ángel Casal, el rey de los bolsos. Entonces, cogí además, como había sido concejal republicano y había estado condenado a muerte, digo, hice un megamix, digo, ya está, la gesta del republicano gallego. Y allá la va, estupendo. Y sale esta semana. Sale esta semana. Sí. Y ahora vienes, bueno, conferencias, María. En este momento tienes un par de ellas a punto. Sí, bueno. Interesantísimas las dos y completamente diferentes las dos, una de otra. Bueno, a mí lo que me gusta cuando vengo a Galicia es que hago cosas que no hago en el sur, porque desde que conocí, aunque no hemos hablado de él, al pintor de batallas, pues es el que me lleva más tiempo. Ahora vamos a hablar de él. El que me lleva más tiempo. Entonces empecé... Resulta que ahora están muy de moda las conferencias, no solo mías, a la gente le gusta mucho las conferencias. Sobre todo la gente que contamos, no la gente que lee. Porque es verdad... Efectivamente, entonces, una conferencia leída te puedes morir. No, es que yo no voy, para eso me en mi casa. No, efectivamente. Entonces, pues nada, pues la verdad que he mejorado también con las conferencias, porque al principio mi marido me decía que era el monstruo de Frankenstein, porque era... Claro, se me entendía muy mal, sigo hablando muy rápido, pero bueno, eso es ya parte de la personalidad. Y entonces, pues, la mayoría de las conferencias son del pintor de batallas en todas sus facetas. Ferrer Dalmau, sí. El maravilloso pintor de batallas, Ferrer Dalmau, el maravilloso. Tengo Ferrer Dalmau y la Legión, Ferrer Dalmau y las guerras napoleónicas, Ferrer Dalmau y la Guardia Civil, que es la que voy a dar el próximo día, Ferrer Dalmau y la conquista de América, Ferrer Dalmau y la historia antigua, Ferrer Dalmau y los reyes católicos, o sea, es como un filón, porque claro, pinta mucho y... Maravilloso. Y maravilloso. Entonces tengo mucho, y además la gente le gusta mucho ese pintor, tiene muchos fans, y entonces él no da conferencias, las doy yo. Efectivamente. Él si va a mesas redondas, pero él conferenciar no conferencia. Entonces cuando me llaman a mí normalmente para que hable, y entonces lo cuento yo. Y aparte de eso, se me ha encasillado un poco entre comillas en el mundo militar, porque claro, al estar con el pintor de batallas, aunque mi competencia con él es artística nada más, es verdad que estar tanto tiempo, pues ya sé un poco de todo, claro, de todo lo que él hace. Entonces, pues a raíz de eso, pues doy la guerra del Rif, doy, bueno, un montón de cosas transversales que a veces digo, no me llaméis a mí, que hay gente que es más preparada que yo para hacerlo. No, te queremos a ti. Incluso a veces me piden cosas que no... los carros de combate en el arte. Digo, pero los carros de combate en el arte, eso es imposible. Oye, pues lo saqué. Y todavía me recuerdo... No, para ti no hay nada imposible, querida María. Bueno. No hay nada imposible. Bueno, y luego también me gusta mucho hacer pintura gallega, porque yo estudié historia del arte y me encanta la pintura gallega. Y eso me lo ofrecen poco. También pienso que estoy vetada en Galicia porque se me ha tildado españolista. Soy españolista, soy Por española. lo tanto, tu gran primera conferencia tiene que ser Fernando Álvarez de Sotomayor. Bueno, sí, porque ahora va a hacer el centenario. Efectivamente. No, pero ahí ya me han llamado, ¿eh? Bueno, menos mal. No me han dado fecha. Ferrolano, gran Ferrolano. Sí, gran Ferrolano. Sí, además el recuperador de los cuadros del Museo del Prado. Nada menos. Sí, cuando los manda la República, entre comillas, para que se salven, entre comillas, pues el que los trae es el de vuelta. El que los trae de vuelta a España para que no se queden por ahí perdidos en el éter. Y cruzando una Europa en guerra. Es Fernando Álvarez de Sotomayor. Además tiene una historia, hace poco me leí las memorias muy recomendables, muy bien escritas. Él no quería que se publicaran porque decía que no tenía el don de la literatura. Bueno, al lado de lo que hay ahora... Tú sabes que yo tuve el grandísimo privilegio de vivir en la casa, ¿no? Claro, porque yo estuve interna en Santa María del Camino, en Madrid, también como tú, interna, una experiencia fascinante, a esos años que te sacan de en medio de casa y te vas allí y entonces es otra dimensión. Y tuve la enorme suerte de que uno de los chalets del internado era el estudio de Fernando Álvarez de Sotomayor. Y dormí durante 2 años en donde él pintaba. Fíjate qué prodigio. Estaba lleno de duendes aquello. Oye, la próxima vez que vengas aquí,
ya sabes de qué vamos a hablar. ¿De Álvarez de Sotomayor? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Pues sí, sigue. Muy bien. No, nada, que... Con tus conferencias. Bueno, me dices con Ferrer Dalmau. Sí. Y... No, doy también transversales de la Guerra del Rif, las guerras napoleónicas, de historia militar, también doy historia militar. Pero de repente surge una especie de cosa maravillosa que no es historia militar y son para mí los dibujos más deliciosos de la Navidad, porque no existe nada más tierno ni nada más dulce que Ferrándiz. Pero eso, mira, también... ¿Por qué Ferrándiz? Pues gracias a Pedro Sanz. Mira, Pedro Sanz me pidió que escribiera algo sobre mi Navidad cuando era pequeña. Sí. Entonces, pues, cuando empezó Galicia Ártabra, entonces yo escribí por cierto, que se publica todos los años, se llama Cuento de Navidad. En Galicia Ártabra todos los años lo vuelven a sacar, te lo mandé, no lo has leído. Bueno, que es la historia de un niño que viaja de un autobús. No lo he podido leer, bueno, pues da igual. Porque llevo unos días... Bueno, pues te va a encantar. Llevo una temporada pues un te va a poco encantar. liada. No tengo aquí el teléfono, si no lo leíamos porque es muy cortito, pero bueno, entonces es un niño de los años 60 que viene de estudiar y que va a coger la lancha a ver a su madre, va de Navidad, entonces va viendo todo cómo llegas a esa plaza de España. Bueno, no, primero pasa por Pontedeume con los churros del Martiño que le huelen, el señor que se sube y pregunta, ¿va por Laraje? Cuando va por Laraje, el autobús llega, se encuentra esa plaza de España llena de gente, con señoras con los cestos, con los autobuses, y cómo va andando por la calle Real con todos los uniformes, con todos los marineros, con todos tal, va viendo ese Ferrol que había, ¿no? Y luego él se desvía para echar su cartita en la casa de don Constantino Lobo con sus notas, porque Constantino Lobo hizo muchísimo por becas de los hijos de las peixeiras y marineros de toda la comarca. Es verdad. Hizo una labor social importantísima, otro que también gran olvidado, y en el mundo artístico fue fundamental, porque en la época que él era director del Centro Gallego de todo el mundo, o sea, cuando el Centro Gallego de México, el Centro Gallego de Argentina, eran instituciones casi más poderosas que el Estado, porque tenía muchísima gente, él llevaba a todos los pintores gallegos para que hicieran exposiciones por toda América. Lo de Tino Lobo fue fantástico y está, como siempre, no reconocido. No, sí. Es algo alucinante. Pero desde y el fue punto de vista, fantástico, además, aparte de ser un hombre encantador. No, pero aparte que estos pintores, que muchos eran republicanos y tal, y él no le dolieron tintas en apoyar a todos los pintores gallegos y se los llevó y les dio de comer, porque a los que no tenían otro oficio, pues fue importantísimo. Y también en lo que son pensiones, becas para hijos, tal, en toda la comarca de Ferrolterra, sobre todo en Mugardos, donde era, pues muchos estudiaron gracias a las becas que les consiguió él, entre ellos el niño de mi cuento, por eso. Y entonces ese niño se paraba en el escaparate de la librería Orjales, y miraba las postales de Ferrándiz. Eso en mi cuento. Sí. Y cuando yo escribí eso dije, yo, Ferrándiz, digo yo, ¿qué habrá sido de este Ferrándiz? Pensé yo. Y vamos a buscar. Nada. Digo, imposible. Imposible. Nada, ese maestro de la ternura. Nada, ni una línea, no me digas. ni un artículo, nada. Digo, pues esto es imposible, pero si este señor fue el creador de una iconografía nueva, de una estética nueva, imposible. Nada. Digo, pues esto no puede ser. Y entonces empiezas a profundizar. Entonces, pero a mí la Navidad no me gustan especialmente, y los ilustradores tampoco es que sea mi tal, pero me dio tanta pena que un señor tan importante, a mí, yo con la ilusión que iba a buscar las tarjetas de Ferrándiz, lo que me gustaba, que no tuviera nada, digo, tengo que escribir algo. Entonces, nada, escribí una cosa, y luego otra, y luego otra. Y luego hay una revista de etnografía muy importante que me llamaron y querían un artículo de Ferrándiz, y se lo mandé también. Y entonces di una conferencia y di otra, y ahora soy la máxima experta del mundo en Ferrándiz, pero yo siempre digo, ni soy de Navidad ni soy de ilustración. Pero bueno, aquí en Ferrol los he dado 3 o 4 veces ya, porque siempre en Navidad, para los del cáncer, la última vez que lo di. Y voy, que es un rocambolesco, el día 4 voy a Lourenzá, porque en Lourenzá tienen una pintora maravillosa, que también la gente se acuerda muy poco de ella, y fue una mujer impresionante en la pintura. Para mí, con Maruja Mayo, con las distancias de una y otra, de todo tipo, las mejores de toda la historia, que se llamaba Julia Minguillón. Sí, señor. Pues Julia Minguillón tiene su cuadro emblemático y el cuadro más importante de la pintura gallega, con el de Álvarez de Sotomayor, con Mira de Boda en Bergantiños, es el de Sotomayor y el de ella, que se llama A Escola de Doloriñas, que es una maestra rural. Bueno, es un cuadro enorme con el que es la primera mujer que gana la Medalla Nacional de Bellas Artes. ¡Caramba! La primera mujer que gana la Medalla Nacional de Bellas Artes. La gana esta señora de Lugo, y esa señora, bueno, se queda embarazada, pierde el niño, se muere de pena y se va a su aldea a recomponerse emocionalmente. Y andando por las aldeas, vio esa escuela rural de Doloriñas, que era una señora que tenía una escuela de ferrado, que eran unas escuelas que la gente pagaba en especie, pagaba en patatas, pagaba en tal. Y entonces ella pinta esa escuela. Y entonces
también yo había visto de niña ese cuadro que me había impresionado mucho, también vi que había pocas cosas de Julia, empecé a escribir y me llamaron de la aldea de Julia. Hombre, y entonces vas ahora a hacer el concierto. No, ya fui allí, además conocí a los niños supervivientes, bueno, fue espectacular. Y ahora me volvieron a llamar para que fuera a hablar de Ferrandiz. Digo, bueno, pues venga, voy, porque Lourenzá es una villa tan sobrenatural. Bueno, tiene un monasterio. Bueno, no la conozco. Bueno. Merece la pena ir. Yo casi prefiero no contarlo porque por si van los ladrones, porque es que lo que tienen allí... Impresionante. Bueno, y aparte la fachada la hace Casas Novoa, que es el que hace la fachada del Obradoiro, y antes hace la del monasterio de allí. Bueno, es impresionante, entonces voy encantada allí a darla. Además parece que está muy lejos, pero no está muy lejos, está a 1 hora y 10. Por una buena una carretera estupenda, o sea sí. Que... Y ahora, y dentro de unos días, en el casino, sobre la Guardia Civil. Sí, la Guardia Civil, sí, porque Ferrer Dalmau ha pintado la Guardia Civil. Y entonces yo en el debate también hice varios artículos, porque este año hace 180 años del aniversario de la creación de la Guardia Civil. Bueno, este año que se ha ido. O sea, en el 24. En el 24 ha hecho 80 años. Y 60 de la Policía de Tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico. Sí. En este momento la Guardia Civil está siendo fundamental para garantizar la democracia en España. Bueno, el CIS dice que lleva años siendo la institución más valorada del Estado español durante años. Y lo que mucha gente no sabe es que la nota más alta de corte de selectividad no es ingeniería ni medicina. Es la Guardia Civil. Es oficial de la Guardia Civil, ni marina, ni aire, ni tierra. Guardia Civil, oficial de la Guardia Civil, la nota más alta de corte. Sí, señora. Lo que quiere decir que de aquí a 20 años vamos a tener unos guardias civiles que van a ser encima intelectualmente súper dotados. Sí, pero que la Guardia Civil, bueno, aparte que es un bastión de la democracia, es un cuerpo único. Eso lo contaré en la conferencia, cómo se gestó la Guardia Civil, ese bandolerismo terrible que había, endémico, que no sabían cómo acabar con él, y entonces se le ocurre al duque de Ahumada, se le ocurre hacer esa maniobra genial entre lo civil y lo militar. De hecho, la Isabel II, que tiene 13 años, ya es reina, cuando se crea la Guardia Civil, dice, yo no entiendo, si son guardias como que son civiles, y es la que da el nombre a la Guardia Civil. Con ese comentario que hace ella, sí, dice, no entiendo si son guardias como son civiles, pues Guardia Civil, se quedó el nombre así de la Guardia Civil. Sobre todo, no solo un cuerpo disciplinado, un cuerpo alfabetizado, cuando la gente no sabía leer ni escribir, y sobre todo con un código moral. La famosa cartilla, con esos principios morales que hace que sean de una honradez a prueba de bombas, la Guardia Civil. Y luego ya, con el tiempo, aparte de vigilar los caminos, como se volcó en las catástrofes, en las famosas inundaciones que hubo hace 100 años, que estuvo allí la Guardia Civil, es cuando empieza a ser la benemérita, la que tiene méritos de beneficencia, ayuda a los incendios, ayuda a tal, se hace con la adhesión del pueblo español completamente. Y eso es la historia de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil debe su supervivencia a un ferrolano. O sea que siempre hay ferrolanos. Siempre hay ferrolanos. Bueno, pues resulta que nada, la Guardia Civil está con todos los... se crea con Isabel II, está con Amadeo de Saboya, está con la Primera República, está con Alfonso XII, está con Alfonso XIII y luego está con la Segunda República. Y la Guardia Civil, una de las cosas que ha tenido es que no se ha, entre comillas, mojado políticamente, sino que ha estado siempre flotando, ha permanecido al margen, sus servicios con el pueblo, no es con el gobierno de turno. Efectivamente. Por eso ahí viene también su supervivencia, en haberse apartado de la política para dedicarse a España, no a los gobiernos de España, sino a España. Entonces, pues es verdad que en la guerra civil lucharon en los dos bandos. Hubo guardias civiles en el bando republicano, por ejemplo la defensa de Barcelona, que hubo guardias civiles en el bando rebelde, como la espectacular odisea de la gesta de la Virgen de la Cabeza, en Jaén, que eso es, bueno, yo creo que es el asedio más... Paréntesis y cuéntalo. Bueno, en el debate no me dio tiempo, lo hice en 3, porque no me daba tiempo a contarlo. No me lo puedes resumir. ¿Qué es eso? Pues nada, unos guardias civiles que se refugiaron en un santuario en Jaén, en Santa María de la Cabeza, la Virgen de la Cabeza, perdón, se refugiaron allí y esperaron que los fueran a liberar, bombardeados, atacados. Es lo mismo que el Alcázar, pero con mal final, porque no llegaron. ¿Quién atacaba? Los republicanos. O sea, estaban bajo el cerco republicano. Lo mismo que en el Alcázar de Toledo. Sí, pero ahí eran guardias civiles, los que estaban eran guardias civiles. Sí. Bueno, y algunos que se habían refugiado allí, perseguidos, curas, aristócratas, que se habían refugiado allí para sobrevivir, como el terror rojo. Entonces, pues aguantaron, pero nunca les liberaron.
y los masacraron a todos. Bueno, les dejaron salir, luego es que murieron en el asedio, murieron muchísimos porque fue tremendo. Y además hay un capítulo, bueno, de cine, que es Carlos Haya, el aviador, cómo va a echarles provisiones continuamente. Bueno, la historia de Carlos Haya es un aviador, bueno, es el ángel del santuario. O sea que, bueno, pues ahí los guardias civiles dan, y además pusieron ahí, la Guardia Civil muere pero no se rinde. Pusieron ahí, bueno, lo del Santa María de la Cabeza. Hay película de los años 40, bonita, muy bonita, la vi el otro día además, cosa que me extrañó porque la película creo que es del año 42, 43. La vi, dije, Dios mío, no hay casi nada ideológico en esta película. Digo, ¿cómo es posible que una película del año 43... En plena dictadura franquista. Y recién acabada la guerra. Que ¿cómo? No tengas el tic de adoctrinar, ¿verdad? Nada, qué curioso, nada. Me asombré de lo poco ideológica que era la película. O sea, porque los malos eran los malos, pero no se decían ni rojos, ni salían... La verdad que me quedé muy sorprendida. Bueno, pues cuando acaba la guerra, Franco no se fiaba mucho, como habían luchado en el bando republicano, Franco pensó en que la Guardia Civil tenía que desaparecer y hacer un cuerpo nuevo. Sí. Ya estaba decidido. Y entonces Camilo Alonso Vega, Ferrolano, se lo lleva a la Virgen de la Cabeza. Y lo lleva a Franco, para que viera cómo aguantaron el tesón, el honor, y le enseñan lo de la Guardia Civil muere, pero no se rinde. Dicen que ahí le convenció y Franco dijo, seguimos con la Guardia Civil. Seguimos con la Guardia Civil. Por cierto, Camilo Alonso Vega, que pretenden los de la memoria histórica ese trágico reeditar esos momentos tremendos, pretenden sacar el monumento que hay en el Hospital General, que él crea, lo mismo que todo el barrio de Carranza. Sí, o sea que fíjate que bien, No, sí. Y luego también, cuando se crea el cuerpo de tráfico, iba a ir para la policía, pero Camilo Alonso Vega dice que no, que va para la Guardia Civil. Fíjate. Y la Guardia Civil es la que se ocupa del tráfico y no la policía. Sí. O sea, eso también es otro ferrolano el que lo consigue. Camilo en este y luego momento. Tenemos también un director de la Guardia Civil ferrolano. También, claro. Arsenio Fernández de Mesa. Y tengo que decir, aunque sea un poco de salseo, que nunca han ido mejor vestidos los guardias civiles que cuando estaba Arsenio. Porque, no te voy a decir por qué. Porque los militares, que lo veo mucho, me da mucha pena, a veces cuando van vestidos no se dan cuenta que el pantalón de hombre no puede ir recto. El pantalón de hombre tiene que ir un poquito en diagonal, para que no haga bolsa sobre el zapato. Sí. Si no, queda horrible porque el pantalón cae, hace un bolsón encima del zapato. Y el pantalón tiene que caer recto, o sea, tiene que ser, como dicen Ferrol, ¿cómo le llaman? El dobladillo en vertical, así, no, vertical no, en diagonal. Pues cuando está Arsenio creo que da órdenes a que todos los guardias civiles se cojan el pantalón como tiene que cogerse. Y el otro día se lo recordé, porque di una conferencia en Sevilla, no, en Madrid, sobre la Guardia Civil, fui a dar una conferencia a la Guardia Civil, y vino él. Y le dije, oye, todavía me acuerdo de lo que me dijiste del pantalón del dobladillo. Me dice, pues no lo digo yo, eso está en las ordenanzas. Me dijo él, está en las ordenanzas, no lo he dicho yo, está en las ordenanzas. Y bueno, pues cumplamos las ordenanzas, como se tiene que cumplir. Pero yo he visto hasta generalones estupendos y con unas bolsas en los zapatos. No se dan cuenta que el pantalón tiene que caer recto, no puede caer con una bolsa. No, es que quita mucha prestancia al uniforme. Y entonces tienes esa conferencia sobre la Guardia Civil... En el casino. Pero sobre la Guardia Civil en los cuadros de Ferrer Dalmau o sobre la historia de la Guardia Civil. Bueno, siempre doy una introducción porque, bueno... O sobre la Guardia Civil hoy. ¿Tú te acuerdas cuando... ¿Te metes con la Guardia Civil hoy? No. ¿Te acuerdas cuando vine Hernán Cortés? Sí. Te conté que mi conferencia era Hernán Cortés en el arte. Efectivamente. Pero como yo iba a los sitios y me daba cuenta que la gente no sabía Hernán Cortés, cada vez iba haciendo la introducción más grande y al final me quedé sin cuadros y di solo Hernán Cortés. Por cierto que voy a escribir un libro ahora sobre Hernán Cortés. No me digas. Sí, me han ofrecido hacer un libro que se llama Lo que tú no sabías de Hernán Cortés. Porque mis conferencias, como siempre cuento lo que no se sabe de Hernán Cortés, fantástico. Pues la voy a escribir ahora. O sea que este para año, Editorial Almuzara. Por lo que tú me estás diciendo, tienes overbooking. Sí, voy a escribir el libro de Hernán Cortés, voy a escribir el Pintor de Batallas 2, con todos los cuadros de los últimos años, y voy a seguir con el debate, y siempre alguna cosa más haré. O sea que necesitas dejar la docencia ya, porque es que si no, no tenías tiempo, no te daba tiempo. No tenía tiempo. Mira, ¿y vas a seguir estando entre Sevilla y Madrid y Ferrol o vas a venir más a Ferrol? Voy a venir más, sobre todo sin el agobio de las vacaciones, que siempre me tenía que ir el día 7. Bueno, mi hijo todavía le queda un año de bachillerato, pero cuando acabe mi hijo el bachillerato ya no sé dónde estudiará, ya sí podré quedarme con más tiempo. Sí. O sea que sí. En casa que te digo, aquí es donde menos me llaman,
aquí, conferencias aquí, bueno, la de Lourenzá y la de Julia, y el casino porque el Círculo Europeo de las Artes me llaman siempre que vengo, pero yo, bueno, de Sotomayor me ha llamado, tengo que decir que el señor Pontefar me ha contactado conmigo para que hable de Sotomayor. Bueno, ¿y aquí? Y aquí, no, aquí hablé de Sotomayor hace mucho tiempo. No, pero digo yo que aquí eres estrella invitada. Sí, pero que aquí hablé de Sotomayor hace 10 años. Sí, señora. Aquí hablamos de Sotomayor. Es que llevamos mucho tiempo colaborando en esto, sí, María. sí, Tú, gracias a Dios, estás siempre dispuesta, además, siempre dispuesta a ilustrarnos en todo. Y bueno, y Buigardos, ¿qué tal? No, espera, que te voy a decir la Guardia Civil, lo que te iba a contar. Entonces, en mi conferencia era la Guardia Civil en el arte. Sí. Pero como me di cuenta que la gente no sabía por qué se había hecho la Guardia Civil, cuándo se había hecho, qué es lo que tenía... Lo vas ampliando. Lo fui ampliando y ahora es mitad de historia de la Guardia Civil y la otra mitad de los cuadros de la Guardia Civil. O sea que más o menos, o sea, eso es lo que voy a hacer aquí. Y ya no voy a hacer más. Y luego ya te vas a Sevilla, claro, no te queda más remedio que marcharte. Sí, me voy a Sevilla y luego ya ahí pero este año a ver qué es lo que hago. Voy a intentar seguir escribiendo y siempre tiro para Ferrol, eso todo el mundo, además ya se ríe la gente, ¿qué? Y hay un ferrolano, siempre digo, siempre hay un ferrolano por algún sitio. Siempre. Cuéntame una cosa, ahora mismo, ¿cómo ves el panorama 2025? A ver, ¿qué es lo que más te preocupa? A ver, mira, yo tengo que decir que España está tan mal, o sea, es tan horrible, que es que me he hecho una coraza y a veces prefiero que no ver nada. Porque es que yo sufro por España, y entonces veo esta política tal, esta corrupción tan terrible, veo, bueno, por todas partes, veo estos separatismos, o sea, es que no reconozco este país, esta agenda woke que a mí me mata, bueno, todas las movidas del cambio climático, todo bueno, no quiero ser ofensiva. pero vamos, esto es lo que el mundo lo que está encima de la mesa. ¿Qué es ese wokismo, María? A ver, el wokismo es muy sencillo. Cuando cae el muro de Berlín y ya al obrero no se le puede vender que la lucha de clases y que mate al empresario y que sea un autogestionado, porque el obrero lo que quiere es tener un sueldo fijo, comprarse una casa y se puede una casa en la playa, o sea, no lo puede vender en la lucha de clases. Entonces busca otros caminos, el marxismo busca otros caminos, busca el indigenismo, busca el feminismo, busca el LGTB plus R25, busca el cambio climático, busca el veganismo, todo eso son artilugios del marxismo para destruir la sociedad del bienestar. Exactamente. Es así. ¿Y cómo no se ve claro? Porque la gente se lo cree, o sea, gente muy cercana a mí que se cree todo esto, se lo cree, están convencidos de lo que... Pero si es mentira, ya lo sé, pero si esto es todo mentira, porque es el príncipe de la mentira, como hablaba yo en un principio. Nunca ha habido tanta tergiversación, ni tanta mentira, ni tanta manipulación, ni tanto, y la gente se lo cree. Primero, yo ahora me voy a comprar un coche, por ejemplo. Para mí lo de comprarme un coche ha sido terrorífico, porque... estoy expuesta a que me compre un coche de gasoil y que el mundo woke diga que el gasoil es horrible y que Ahora mismo con mi coche viejo de gasoil no puedo entrar en Madrid, pero no puedo entrar en Madrid, ni en la M30, ni en la M40, ni en la M50. Es alucinante. No puedo. Claro. Y pensar que en China, en un segundo, contamina más que España en un siglo, sí. ahora mismo, o sea, es que estamos haciendo el imbécil. Sí. Estamos haciendo el imbécil. Oye, y todos con el rosco de la Agenda 2030. No, ¿qué me dices la Agenda 2030? Pero a mí lo de... bueno, porque es wokismo puro. Pero cuando yo abro una botella de agua y veo la rosca esa, ¿sabes cómo han cambiado? Ya me pongo enferma, digo, pero ¿esto cómo puede ser? Y una pregunta, antes de marcharte, que me interesa muchísimo. ¿Tú cómo ves en este momento la senda que está en Europa? O sea, porque tantas veces se tacha de antieuropeos a los que no estamos de acuerdo con ese Agenda 2030 ni con ese wokismo metido en Europa. Eso no es Europa, eso atenta contra las raíces de Europa. ¿Lo ves como pero yo? Gran culpa de esto lo han tenido los alemanes, ¿eh? Sí. Los alemanes han tenido gran culpa de esto. ¿Pero tú lo ves como yo? Completamente. ¿Ves que está totalmente en declive esta Europa de ahora? Que igual Europa vamos a desaparecer. Sí. Vamos a desaparecer. Los principios morales de Europa están destruidos. Encima tenemos culturas exógenas que lo que hacen es destruirnos y... Bueno, es que es horrible, o sea, horrible. Yo es que prefiero no... Ya sé que expones una coraza, pero lo veo todo tan mal, además lo veo en tantos sitios y veo gente convencida, gente buena, convencida de estas cosas, gente buena que se creen lo que les están contando. Sí. Sobre todo veo esta España, lo de la energía nuclear, todo el mundo apostando todo por la energía nuclear, nosotros somos idiotas. Cerrando las centrales. No, somos idiotas. Y dependiendo de Francia que nos las está vendiendo. Y ahora en Alemania que quieren volver al carbón. Ahora Alemania quiere volver al carbón. No, ya han dicho amén, ¿eh?
y han dicho amén. Entonces, yo lo que voy es que no hace falta una nueva reconstrucción de una nueva Europa. ¿Seremos capaces? A ver, mira, hay políticos que están, mira, por ejemplo, Milei en Argentina está dando unas lecciones de saber gobernar. Puede ser criticable en algunos aspectos, no digo que no, pero en otros está dando lecciones. Meloni va por el buen camino. Trump, aunque aquí en España está demonizado, no es el Trump que nos venden aquí, es otro tipo de político. Sí. Entonces, mientras haya políticos que piensen en su país, que piensen en ese tipo de cosas, es posible. Que pase o no pase, pues no lo sé. María Casares, 1.000.000 de gracias. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Ya ven ustedes, a que se lo han pasado bárbaro. Pues es que, con María es muy difícil. Oye, Fernando Álvarez de Sotomayor, la próxima, la Semana Santa, la próxima. Vale, se nos ha quedado en el tintero esa maravilla de lo que han organizado en Sevilla. La Magna. La Gran Magna. Que hay que decir que la presidió un ferrolano. ¡Hombre! Bueno, otro ferrolano. Daniel González ayer estuvo 14 horas de pie paseando el subáculo, lo que llevara. Porque fueron 14 horas de procesión. En la cabeza porque es el comandante naval de Sevilla, y muchas veces se olvida que Sevilla es una plaza naval. Efectivamente. Sevilla es una plaza naval. Y que tiene nada menos que la comandancia en la Torre del Oro. Sí, sí. Y muchos ferrolanos han dormido en la Torre del Oro. En la Torre del Oro. Yo pensé que era leyenda urbana, pero tienen un pequeño apartamento a disposición de los miembros de la Armada. Y a mí cuando me contaban, yo he dormido en la Torre del Oro, digo, eso es mentira. Pues no, pues la vi. María Casares, 1.000.000 de gracias. Fidalgo Casares. Ay, Fidalgo Casares, no pasa nada, María Fidalgo Casares. No 1.000.000 de gracias y siempre ya sabes dónde nos tienes. Pues aquí tienes tu programa. Vale, pues hasta la próxima. Y muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, desearles, feliz año 2025. Y otra cosa, atentos, por favor, no dejen que les engañen, atentos, no dejen que les engañen y sobre todo, nunca cedan su libertad. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.